Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 23 de agosto de 2022 y esto es La Contracrónica. Una base del grupo Wagner fue atacada la semana pasada en el Donbass. El ataque fue un éxito, tanto operativo como propagandístico, porque la presencia de esta compañía de mercenarios rusos en el frente ucraniano es un secreto celosamente guardado por el Kremlin. Rusia lo niega, pero desde hace meses se sabe que mercenarios bien entrenados y mejor pagados contribuyen al esfuerzo de guerra ruso allá donde se les requiere. Wagner, que está vinculada a un oligarca muy cercano a Vladimir Putin, un tipo llamado Yevgeny Prigozhin, se creó hace 8 años, en 2014, y desde entonces ha participado en todas las campañas bélicas en las que Rusia ha estado metida, desde la de Crimea hasta la de Siria, pasando por la guerra en el Donbass. Se sabía ya que Wagner estaba operando en Ucrania, pero no son fáciles de detectar, ya que se trata de unidades formadas por soldados muy bien preparados que saben esconderse. Son además contingentes paramilitares extraordinariamente móviles, por lo que es todavía más difícil seguirles la pista. Si la artillería ucraniana dio con ellos fue por casualidad, por el error de un corresponsal de guerra ruso llamado Sergei Sarreda, que difundió una fotografía en la que aparecía posando con un grupo de mercenarios de Wagner en Lugansk. Publicó la foto en su canal de Telegram y en ella era perfectamente reconocible el nombre de una calle de la ciudad de Popasna, a corta distancia del frente. El ejército ucraniano no tuvo entonces más que ajustar el objetivo en uno de los sistemas HIMARS proporcionados por Estados Unidos y disparar. Se desconoce el número de bajas, pero sí se sabe que la base de Wagner ha sido destruida gracias a fotografías que ha facilitado Medusa, una agencia rusa de noticias independiente que opera desde Letonia. Wagner trata de moverse siempre en las sombras. Por eso fue sorprendente que la semana pasada saltase de modo tan ruidoso, a las portadas de los principales periódicos del mundo. El alcance de las operaciones de Wagner en Ucrania es aún desconocido, pero no sucede lo mismo con el que la compañía tiene en África, donde al parecer les sobra el trabajo. En las guerras de Mali, de Mozambique, de Libia o de la República Centroafricana han participado efectivos de Wagner apoyando a los gobiernos locales. Junto a eso, se dedican a la extracción de oro y de diamantes a través de una tupida red de empresas pantalla. En algunos países su influencia es considerable, ya que se encargan de la seguridad del presidente, a modo de guardia pretoriana. Sobre ellos penden acusaciones de tortura y de asesinatos de civiles. El gobierno ruso niega cualquier tipo de conexión con Wagner, aunque no hace lo propio con su existencia, ya que esta es hoy tan evidente que negarlo sería inútil. Los gobiernos occidentales monitorizan la actividad de esta compañía de mercenarios, creen que se trata de una herramienta oficiosa del régimen de Putin para ciertos cometidos que no podrían llevarse a cabo a la luz del día. Wagner sirve para muchas cosas a un coste relativamente bajo. Sirve para reducir el número de bajas oficiales en el frente, para realizar ciertas operaciones muy arriesgadas, para hacer suculentos negocios y para extender la influencia del Kremlin en ciertos países de África que viven en un estado de guerra permanente, pero que son ricos en materias primas. Hace unos meses, un periodista, creo que era alemán o francés, no recuerdo bien la nacionalidad, pero era europeo occidental, preguntó al ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, sobre el papel que estaba desempeñando el grupo Wagner en el Donbass. Era una pregunta muy directa de la que no podía salir fácilmente librado. Lavrov tenía que responder sí o no y en el caso de que fuese sí, precisar exactamente cuál era su papel. Lavrov dijo que ninguna, que no tenía ninguna relación, que no había conexión alguna de este grupo con el Estado ruso, pero según informan los generales ucranianos, no solo los generales ucranianos, esto lo saben también las agencias de inteligencia occidentales, pero los generales ucranianos tienen contacto con ellos. Los paramilitares de Wagner han sido, según los militares ucranianos, pues Wagner ha sido fundamental en el avance ruso en el Donbass. Los soldados ucranianos tienen continuos enfrentamientos con ellos y han capturado a algunos, a otros directamente los han liquidado. Vamos, que han podido enfrentarse a ellos cara a cara, los han podido ver en una palabra.
En Rusia, entre tanto, los medios oficiales, que son todos, porque allí la discrepancia está prohibida y penada severamente. La discrepancia es decir que lo de Ucrania es una guerra y no una operación militar especial. Para que nos hagamos una idea, a partir de ahí ya nos podemos imaginar todo lo que es todo el resto, ¿no? Bien, pues estos medios oficiales están llenos de reportajes sobre las hazañas heroicas de esta compañía de mercenarios a la que le gusta llamarse a sí misma la orquesta, y a sus soldados los llama los músicos. No es casual que uno de los propietarios, según se informa, es todo evidentemente muy secreto o casi secreto, porque como os decía al principio, esto se mueve en las sombras, esto de Wagner, ¿no? No deja de ser una compañía que no está incorporada en Estados Unidos o en Europa Occidental. No conocemos bien quiénes son sus accionistas, ni cotiza en bolsa, por supuesto. Bien, la persona más importante que está vinculada con la orquesta, es decir, con Wagner, es un tipo llamado Yevgeny Prigozhin, conocido como el cocinero de Putin. Se le llama así por los contratos de catering que una de sus empresas tiene con el Kremlin. Este tipo recibió hace no mucho el mayor galardón que se concede en el país, el de Héroe de la Federación Rusa. Esto de ser Héroe de la Federación Rusa os sonará, los que sepáis algo de historia, porque esta es una medalla formada por una estrella de 5 puntas, una estrella dorada de 5 puntas, que se concede a aquellos que han prestado servicios al Estado y todos los que han realizado actos heroicos en favor de Rusia. Realmente de héroes, esta medalla de héroes de la Federación Rusa no es más que la medalla de héroes de la Unión Soviética, esta que se inventó Stalin en los años 30, entre purga y purga. Bien, pues Prigozhin es héroe de la Federación Rusa. Las vallas publicitarias de reclutamiento de Wagner se han visto en las calles de varias ciudades rusas últimamente, en los 2 últimos meses. La orquesta te espera, ponía en una de ellas, con una calavera que es el logotipo de Wagner. Es un logo muy parecido este de Wagner. Si lo vais a buscar a internet podéis encontrarlo sin problemas. Es una calavera mirada de frente, que es muy parecido a las unidades de la calavera que pertenecían a las SS. Estas unidades creadas por Theodor Eicke en el año 1934. Les dediqué una contrahistoria hace ya bastante tiempo, unos cuantos años. Esta semejanza algunos comandantes de Wagner podrían considerarla incluso un cumplido. Luego os explico por qué. Bien, pues la empresa, que también opera bajo el nombre de La Liga, así sin más, en las zonas de Ucrania ocupadas por Rusia, ha abierto, según parece, centros de reclutamiento en 26 ciudades rusas. Y ahora está expandiendo su campaña de recluta a prisiones de toda Rusia para reponer sus bajas en el campo de batalla. Necesitan personal y están yéndolo a buscar ya a cualquier lado. Cuando uno va a buscar personal a la cárcel es que anda realmente mal. El Kremlin confía en los mercenarios de Wagner porque ejecutan las misiones que les encargan sin escatimar bajas. En este aspecto son unos soldados perfectos. Nunca te van a decir que no, ni van a ir sin moral. Rusia tiene un problema con la motivación de sus unidades, esto se sabe desde el primer día. Al final la única manera que tienen de motivar a la tropa es el dinero. Claro está, y a veces ni eso basta porque algunas misiones son muy arriesgadas, son un pasaporte directo a la tumba y claro, nadie quiere ser el más rico del cementerio. Los soldados además, muchos de ellos no terminan de entender esta campaña, no es que estén invadiendo un país lejano, qué sé yo, no, a los ucranianos los ven pues muy parecidos, en muchos casos pues los soldados rusos conocen bien Ucrania o incluso son descendientes de ucranianos, así que esta manera de entrar en el país vecino, un país muy cercano culturalmente y lingüísticamente, y hacer lo que están haciendo, arrasándolo, pues no lo entienden bien y la moral por lo tanto es baja. Eso por no decir que oficialmente no están en una guerra, que están en una operación militar especial. Los mercenarios de Wagner no se andan con tantos problemas, no ponen pegas, toman el dinero y no hacen más preguntas. Emprenden la operación, no les importan las bajas. Bajas que además no figuran como del ejército ruso, por lo que no entran en la estadística oficial. Y no hay que dar explicaciones a los padres del soldado muerto en combate, ni siquiera tienen que ponerle una pensión. A ese mercenario muerto, pues si consiguen localizar el cadáver o recuperar el cadáver, lo enviarán, entiendo yo, de vuelta a su casa y se lo entregarán a sus familiares, y si no, pues lo entierran allí mismo. A los mercenarios de Wagner se les paga mucho mejor que a las tropas rusas, y esa es la razón por la que hay mercenarios de Wagner, por la cual no dicen que no a ningún tipo de misión.
cobran entre 300 y 350.000 rublos mensuales. Esto al cambio sería aproximadamente unos 3.500 euros. Esta es una cantidad que no está inventada, vamos, es la que figura en los anuncios que publican en la prensa. Luego a eso hay que sumar primas muy generosas de entre 150 y 700.000 rublos según el éxito de la misión que se les va encomendando. Cuando es una cosa muy seria o que urge mucho, las autoridades rusas lo que hacen es poner una recompensa todavía más alta. En el mes de mayo, la ofensiva rusa en el Donbass se estancó cerca de Izium, una ciudad que hay allí pequeñita, y los intentos rusos de cruzar el río Donetsk con un pontón terminaron en una derrota. Entraron entonces en acción los hombres de Wagner y lograron romper las líneas ucranianas cerca de la ciudad de Popasna, donde ha sucedido esto del bombazo del otro día. Eso permitió que los rusos se desplegasen en lo que llamaron la ofensiva Flor de Popasna a lo largo de las semanas siguientes, tomando algunas ciudades importantes, alguna de esta ofensiva ya pasó por la contracrónica en su momento. Es cuando tomaron la ciudad de Severodonetsk o la de Lysychansk. Los mercenarios tomaron ellos solos, por ejemplo, la central eléctrica de Bulehirs, que esto fue ya en el mes de julio, y según parece, ahora se encuentran en vanguardia tratando de romper las líneas ucranianas en torno a la ciudad de Bakhmut. Su nivel de preparación y de entrenamiento es bastante alto. Vamos, que no es la infantería rusa convencional, son muchísimo más efectivos. Están bien entrenados, son especialistas en el uso de armamento de todo tipo y saben moverse en el campo de batalla. Bien, esa es la razón por la cual los ucranianos les temen especialmente. Cuando los detectan, se andan con muchísimo más cuidado. Son asesinos profesionales que trabajan en grupos, bien coordinados entre ellos, y todos, absolutamente todos, por lo menos hasta la fecha, tienen experiencia en combate. Muchos sirvieron en el pasado en el ejército ruso. No es la primera vez que Wagner está en Ucrania. De hecho, Wagner nació en Ucrania. Apareció en el año 2014 en la campaña del Donbass y luego sus efectivos posteriormente fueron enviados a Siria y a varios países africanos. A diferencia de otras compañías mercenarias rusas, compañías militares formadas por mercenarios, pero más pequeñas como puede ser Redut o Patriot, que también operan en Ucrania, por cierto, Wagner tiene sus propios vehículos de combate, sus propios acorazados, su propia artillería, sus propias defensas aéreas, sus propios sistemas de cohetes. Vamos, que esto de Wagner en cierta medida es un ejército en miniatura. También opera incluso aviones de combate. Esto lo sabemos porque al menos 2 aviones pilotados por efectivos de Wagner, concretamente un mayor ruso y un coronel bielorruso, ambos retirados, por supuesto, han sido ya derribados por el ejército ucraniano cerca precisamente de Popasna. Pero vamos, no actúan por su cuenta, es decir, son un ejército en miniatura, pero no un ejército independiente. Se encuentran bajo el mando de la unidad militar rusa responsable de cada área y están completamente integrados en la cadena logística del ejército ruso. De Wagner se viene hablando desde hace años. Esto no es nuevo. Seguramente a poco que sigáis la información de Rusia, Europa del Este o de la guerra de Siria, lo habréis leído, lo habréis oído en alguna ocasión. Allá donde el Kremlin se metía en una guerra, aparecían estos mercenarios por ahí. El grupo Wagner, como os comentaba antes, apareció poco después de la ocupación de Crimea. O sea, hace poco tiempo, esto fue en el año 2014, hace solo 8 años. Sus mercenarios cuando aparecieron en 2014, luchaban junto a los independentistas prorrusos en la región del Donbass. Su comandante era un tipo bastante siniestro llamado Dmitry Utkin. Un comandante retirado de las fuerzas especiales rusas que es un admirador del Tercer Reich. No lo decimos, esto no es interpretativo, esto es extraído de la realidad. Del año pasado se publicaron unas fotos suyas con parecía una foto hecha para el pasaporte, un frontal, pero eso sí, iba semidesnudo, de ahí que se le podía ver el pecho. Bien, pues se publicaron unas fotos suyas en las que se ve cómo tiene el símbolo de las SS tatuado en el pecho, las runas estas de las SS. El nombre del grupo, de hecho, Wagner, que no suena muy ruso, todo hay que decirlo, proviene del compositor alemán, de Richard Wagner, el favorito de Hitler. Algunos de los combatientes del grupo comparten esta ideología. En África y Oriente Medio, por ejemplo, se han fotografiado símbolos nórdicos, de esos que suelen exhibir los supremacistas blancos, en equipos propiedad de Wagner.
Tras lo del Donbass, Wagner pasó a Siria ya en el año 2015 y le encargaron la tarea de apoyar al presidente Bashar al-Assad. En el año 2016, Putin otorgó personalmente a Utkin honores militares durante un banquete en el Kremlin. Entiendo que el encargado del banquete sería la empresa del otro personaje vinculado, ya digo, con Prigozhin, vinculado con Wagner. Al final debieron encontrarse todos ahí. De hecho, hay fotografías de ese banquete. Durante los últimos años, Vladimir Putin se ha hecho demasiadas fotos con demasiada gente y muchos de ellos no son muy recomendables. Bien, un año después, Estados Unidos impuso sanciones a Utkin por sus actividades precisamente con Wagner. Prigozhin también está sancionado, naturalmente, tanto por la Unión Europea como por los Estados Unidos. Os decía antes que se habla desde hace tiempo de ellos, pero desde que comenzó la invasión de Ucrania se habla mucho más de ellos. En buena medida porque han debido perder muchos efectivos. Y claro, necesitan hacer publicidad en Rusia para reclutar nuevos miembros. Antes lo hacían, pero lo hacían de un modo mucho más discreto. En esta campaña de reclutamiento seguramente se inscribe el error que cometió el corresponsal, el tipo Seri Sarreda, la semana pasada en Popasna. Os lo contaba en la introducción, subió a su canal de Telegram la foto con los mercenarios, se les veía uno al lado del otro, todos muy contentos, para promocionar seguramente la compañía. Lo que consiguió fue que los ucranianos le detectasen y disparasen contra esa ubicación. Las pérdidas de Wagner desde mayo seguramente le están obligando a rebañar ya el fondo del barril para conseguir nuevos reclutas. Esto le obliga también a rebajar los requisitos. Ojo, eran famosos los de Wagner por ser extremadamente estrictos. No cualquiera podía formar parte de la compañía. Se han formado de este modo dos Wagner. Uno para las misiones en África o en Oriente Medio, donde mantienen las exigencias, y otro para luchar en Ucrania, donde ya no es necesario, por ejemplo, tener experiencia en combate o estar especialmente en forma. El requisito para los hombres mayores de 35 años es que puedan correr 1 kilómetro en 4 minutos y 20 segundos. Algo, la verdad, no muy complicado. Hay que estar en muy mala forma física para no correr 1 kilómetro en 4 minutos y 20 segundos. Y las únicas condiciones médicas que impiden ingresar ahora mismo para ir a Ucrania, quiero decir, son padecer el VIH, es decir, el SIDA, o la hepatitis. El primer lugar donde están reclutando son las cárceles, un lugar que Prigozhin conoce bien porque pasó 9 años entre rejas en la década de los 80, existía todavía la URSS, condenado por robo y por estafa. Les prometen libertad y dinero a cambio de ir a la guerra durante un plazo de 6 meses. El propio Prigozhin ha recorrido varias cárceles con su estrella de héroe de la Federación Rusa supervisando personalmente el reclutamiento. Que necesita carne de cañón y los presos en este aspecto son perfectos. Tienen poco que perder y no importa demasiado que tengan más o menos experiencia. Lo importante es colocar efectivos en el terreno y mejor aún si son despiadados. Y viniendo de la cárcel, pues uno ya lo descuenta, que van a ser despiadados. El ejército ruso, como os decía, se ha atascado en el Donbass. Como nos lo contaba aquí Jesús Pérez Triana la semana pasada, que en los 2 últimos meses solo han conseguido hacerse con 400 kilómetros cuadrados de territorio, que es muy poco. Es una superficie equivalente, para que nos hagamos una idea, a la isla de La Gomera, que es una isla pequeñita. Tirar de Wagner y de sus expeditivos métodos puede funcionar, más si cabe cuando sus muertos no hay que contabilizarlos como bajas. Pero el negocio de Wagner no está en Ucrania, está en otras partes del mundo, concretamente en África. Los mercenarios de esta empresa están desplegados en varios países desde hace ya bastante tiempo, países como Mali, donde están haciendo grandes negocios, según parece. Primero se hacen con el favor del presidente y se ponen a su disposición ofreciéndole escolta profesional. Estos autócratas africanos se fían más de los extranjeros que de los propios, ya que los últimos los propios les podrían traicionar, mientras que un mercenario ruso de cualquier otra parte del mundo pues no tiene esa tentación si estás al corriente del pago. Pero el negocio no está ahí, no está en prestar servicios de seguridad a estos dictadores africanos, sino en la explotación de ciertas materias primas como diamantes muy valiosas, diamantes u oro, que luego venden en el mercado internacional y así se hacen con divisas. Que se sepa, el grupo Wagner opera en Mali, opera en Siria, opera en Sudán y opera en la República Centroafricana. Se estima que tiene unos 5.000 hombres destacados en el continente africano. Pues son casi los mismos que Estados Unidos tiene en toda África. La empresa ofrece asistencia militar a los gobiernos locales sin implicar oficialmente al Kremlin.
La realidad es que los mercenarios de Prigozhin bueno, toda esta gente viajan de forma habitual en aviones rusos, en aviones militares rusos dentro de África. Eso también ha sido confirmado. En Mali, que es la joya de la corona hoy por hoy, Wagner ha ido convirtiéndose en una red mercantil y empresarial mucho más grande. Ofrece, aparte de esos servicios de protección al presidente, ofrece servicios mineros, tiene geólogos en nómina que van allí a hacer prospecciones geológicas para abrir minas o para explotarlas, ofrece servicios de consultoría política, ofrece servicios de desinformación en la prensa y en las redes sociales. De hecho, Prigozhin estuvo, y perdón por la expresión, pero es que viene que ni al pelo, estuvo pringado en lo de aquello de las elecciones de 2016, lo que terminó siendo juzgado en Estados Unidos, la famosa trama rusa, precisamente por mover la campaña en contra de Hillary Clinton y a favor de Donald Trump. De eso se le acusó. Esto en Estados Unidos le costó una sanción. Bien, no en todas partes les ha ido bien, en Mali les está yendo muy bien, pero no en todas partes les ha ido bien. La empresa, por ejemplo, fue contratada por el gobierno de Mozambique en el año 2019, con la idea de acabar con una filial del Estado Islámico local que no conseguían acabar con ella, eliminarla. Pero no lo consiguió tampoco Wagner. Se retiró cuando varios de sus combatientes fueron capturados y decapitados por los yihadistas. Mozambique lo que hizo entonces fue rescindir el contrato. Tampoco era plan estar pagándoos el dineral que les tenían que pagar para que no lo consiguiesen. En Mali les va mucho mejor. El país, como bien sabemos, es un país que está a caballo entre el Sahel y el desierto del Sáhara, en el África Occidental. Es un país pobre de solemnidad, pero muy rico en minerales. Francia, que es la antigua potencia colonial, mantuvo sobre este país su influencia durante muchísimos años, durante décadas. Intervino incluso con el ejército en 2012 para combatir algunas milicias yihadistas que querían deponer al gobierno. En 2021 se produjo un golpe de Estado y se hizo con el poder un joven militar llamado Assimi Goïta, que buscó protección en Rusia y al que Occidente había dado la espalda. Se reunió con el ministro de Exteriores de Rusia, con Sergei Lavrov, en la ONU, y luego le invitó a Moscú, donde le ofrecieron, esto todo es especulativo, pero el hecho es que fue a partir de aquella visita a Moscú de donde salió la presencia de Wagner en su país, así que seguramente se le ofrecieron en aquella ocasión los servicios de Wagner. Wagner firmó un contrato con Goïta en diciembre de 2021, hace relativamente poco tiempo, apenas 9 meses. Lo hizo con el gobierno de Goïta para luchar oficialmente contra los yihadistas, a cambio de $10 millones al mes. Pero eso era lo que se veía. Wagner dejó claro desde el principio que tenía otras ambiciones, además de cobrar el cheque mensual por sus mercenarios. Mali es el cuarto mayor exportador de oro en África y posee grandes reservas de petróleo, de manganeso, de uranio y de litio. El litio es importante, es una materia prima muy estratégica hoy en día porque es un metal imprescindible para fabricar baterías de automóviles eléctricos. El gobierno maliense está negociando con Wagner 2 concesiones de extracción de oro en el sur del país. Toda esta actividad de Wagner lo que nos vendría a decir es que Putin ha encontrado el modo de hacer la guerra de 2 formas a la vez, simétrica y asimétrica. Esto no es nuevo, no es que sea un pionero, es algo que no está empezando ahora, ni mucho menos. Estados Unidos ha hecho uso de mercenarios, por ejemplo los de Blackwater, que son muy conocidos, ya no se llama así, ya se llama Constellis desde hace unos años, pues en lugares como por ejemplo Irak o Afganistán. Pero el gobierno estadounidense nunca lo negó, aquello era público y notorio, además transparente, y su participación estaba perfectamente fiscalizada por el ejército. Los mercenarios de Blackwater no se empleaban para ofensivas, ni en Irak ni en Afganistán, tan solo como escoltas y para proteger bases y ciertos emplazamientos. Lo de Wagner va mucho más allá. No es una simple empresa, es todo un entramado que, aparte de proveer tropas de élite al ejército ruso para operaciones difíciles, lo que os decía antes, toma el dinero y no preguntes más, pues aparte de eso se ha metido en negocios turbios como si se tratase de una mafia. Algo por lo demás ya prácticamente indistinguible del resto del régimen de Putin, que vive por completo al margen de la legalidad. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Álvaro, que ha escuchado la contrarréplica en directo de este domingo, en la que hablábamos de las diferencias entre España y Portugal, y nos comenta lo siguiente sobre la idea de emigrar a Portugal. Hola Fernando,
Hago este audio a raíz de un comentario que hiciste en el anterior Contra en Directo, en el que mencionabas que uno de los problemas que tenía Portugal, que lo diferenciaba de España, era que mucho del talento humano que tenían migraba hacia otras partes de Europa, del mundo, causa de que la mayoría de veces, como decías, estas personas eran las más cualificadas y las que más valentía tenían. Pues bien, yo en mi situación de joven de 19 años me estoy planteando muy seriamente mudarme a Portugal. Al fin y al cabo, en España yo antes lo que veía, bueno, lo sigo viendo, es que hay una presión fiscal que no se puede tolerar. La mayoría de lo que ganamos nos lo quita el Estado y si no fuera poco, ahora encima nos quieren quitar la libertad de expresión y están haciendo las calles menos seguras. Cada día en las noticias veo más noticias de asesinatos, sobre todo en mi barrio se han aumentado bastante, vivo en Valladolid además, pensé que esto solo se daba en Barcelona y la verdad es que cada día tengo más razones para pensar en abandonar España y probablemente irme a Portugal, en la que al menos es más seguro, no me quitan tanto dinero con el fruto de mi trabajo y probablemente también es de mejor, sin más. No sé qué opinas, Fernando, y nada más. Un placer, felicitaciones por el programa. Un saludo. Bueno, Álvaro, no sé qué te habrán contado, pero vamos, Portugal no es un paraíso fiscal, ¿eh? Está muy lejos de serlo. Si hay algún portugués escuchando, se habrá indignado, ¿no? Para nada, es un paraíso fiscal. Los impuestos allí también son altos, aunque eso sí, tienen mejores condiciones para los autónomos. Pero bueno, eso tampoco es difícil, ¿eh? Los autónomos españoles somos los que pagamos la cuota más alta de Europa. En otros impuestos, Portugal es parecida a España. El marginal del IRPF, por ejemplo, es del 48%, el tipo máximo de IVA es mayor que en España, incluso es del 23%, en España es del 21%, en sociedades el impuesto es algo más bajo, es el 21% frente al 25%, lo que no tienen es impuesto de patrimonio y de sucesiones, cosa que sí hay en algunas comunidades autónomas en España. No es el caso de Madrid, por ejemplo. En Madrid tanto sucesiones como patrimonio están bonificados al 100%, así que en ese caso está igual que Portugal. La razón por la que hay gente en España, quiero decir, pensando en trasladar su residencia fiscal a Portugal, es un programa que han creado destinado a los residentes no habituales. Con este programa, los residentes no habituales no tienen que pagar nada por las rentas que obtienen fuera de Portugal. En cuanto a las rentas que obtengan dentro de Portugal, el tipo de gravamen fijo es del 20%, sin importar la cantidad. Los autónomos pueden elegir entre un sistema de tasas progresivas o elegir una tasa fija del 20%. Otra ventaja que ofrecen es que se puede mantener la residencia fiscal en Portugal sin necesidad de pasar un mínimo de 6 meses en el país. Basta con tener una casa en propiedad o alquilada para ser residente fiscal, aunque se pase luego todo el tiempo fuera del país. Las condiciones, como ves, son buenas, pero solo duran 10 años. Y además no están pensadas para jóvenes de 19 años que están empezando, como tú. Están pensadas para gente que en España ya pues tiene una renta relativamente alta y un buen pasar, ¿no? Así que me temo que sí, bueno, te puedes ir, evidentemente, que sí, te puedes ir a Portugal, pero estas condiciones te las van a respetar solo 10 años, si toda tu preocupación son los impuestos, claro. Luego, respecto a lo de la seguridad, a ver, España es un país muy seguro, tanto como Portugal. Ahí tienes los datos de homicidios. La posibilidad de que te asesinen o de que te atraquen con violencia en Lisboa es más o menos la misma que en Madrid, es decir, muy baja. Así que, Álvaro, me parece muy bien que quieras marcharte. Es más, te invito a hacerlo ahora que eres joven, pero hazlo para conocer el mundo y adquirir experiencia, no por miedos y temores que te han metido en la cabeza y que no son reales. España es efectivamente un infierno fiscal, pero Portugal también lo es. En ambos países hay que trabajar más o menos la mitad del año para el Estado. Bien, vamos ahora con Héctor, que nos da una explicación sobre los altos precios de la vivienda en Madrid. En fin, para mí el problema que tenemos en Madrid y la causa de ese alza de los precios es que al final, bueno, pues como es lógico y resultado de las políticas de las últimas décadas, Madrid se ha convertido en un atractor de talento y de personas
sobre todo gente cualificada de otras provincias, pues que se vienen a... Yo he tenido muchos compañeros que se vienen de otras provincias, de Cádiz, de Burgos, de demás, donde no hay trabajo y bueno, pues se vienen a Madrid porque no les queda otra. Entonces, claro, en Madrid el suelo y la vivienda disponible es limitada. Además tenemos el problema de la ocupación que hace que mucha gente se piense dos veces en alquilar, con lo cual eso reduce la oferta. Y en fin, pues la solución sería o liberalizar el suelo para construir en mayor medida, o bien hacer un parque público de viviendas del ayuntamiento o de la comunidad, en fin, de suficiente envergadura como para tirar a la baja los precios y que pusiesen, en fin, precios razonables, y que supusiesen pues un beneficio para las arcas públicas, aunque bueno, yo preferiría la otra opción, pero bueno, por ejemplo, podría haber sido una opción mucho más útil que el tema de los 250 euros esos que ha prometido Pedro Sánchez para los alquileres. Gastarse esos 250 euros que va a repartir a diestro y siniestro en construir este tipo de promociones. En fin, en resumen, habría que aumentar la oferta porque la demanda está claro que no hace más que crecer y para mí es la causa de este problema. Esto, Héctor, ¿qué nos dices? Esto de que los que se mudan a Madrid lo hacen porque no les queda otra, pues naturalmente que les queda otra. Pueden irse a otras ciudades, en cualquier lugar, no ya de España, sino de Europa, pero nada, vienen a Madrid. Y te aseguro que no lo hacen contra su voluntad y lamentándose por su mala suerte. En Madrid, aparte de trabajo, hay muchas cosas atractivas más. Hay una ciudad grande y acogedora en la que nunca falta algo que hacer y en la que nadie te echa cuentas por nada ni te considera un forastero. Hay un clima más o menos bueno y soleado todo el año, hay una red grandísima de transporte público que te hace la vida mucho más sencilla y, ojo, te permite vivir sin coche. Hay buenos restaurantes, cines, teatros, museos, exposiciones y todas esas cosas que alegran la vida. Hay una conectividad total con el resto del país y del mundo por vía aérea y ferroviaria. Para el que viene de una ciudad pequeña le da también mucha libertad personal, ya que nadie le conoce y no tiene que dar explicaciones. Eso de pueblo pequeño, infierno grande es una de esas frases hechas que más verdad tienen. Pero claro, el neoruralismo de los últimos años ha santificado a los pueblos y nada malo se puede decir de ellos. En cuanto a lo que comentas de la ocupación en la Comunidad de Madrid, la ocupación ilegal, pues a ver, te doy el dato, hay 1.600 inmuebles ocupados en toda la Comunidad de Madrid. Son 4 veces menos que en Barcelona, donde hay unos 6.000, pero vamos, es que son pocos en comparación con la cantidad de casas que hay. Que una comunidad en la que hay pues casi 6 millones de habitantes haya 1.600 casas ocupadas no parece que vaya a afectar demasiado al precio de la vivienda. Sin ninguna duda hay que procurar que no haya ninguna casa ocupada. Ya está, que el número sea 0. Pero vamos, que el número sobre el total de no sé cuántos millones de inmuebles, de viviendas habrá en la Comunidad de Madrid, pues serán muchísimas. O sea, solo 1.600 te permite hacerte una idea. Y eso no va a afectar directamente, quizá puede afectar en cierta zona, pero no a todo el mercado del alquiler de la comunidad. Mira, la vivienda en Madrid es cara porque, como bien apuntas, hay una demanda de vivienda muy alta. Pero recuerda que es cara en ciertos sitios. Ya sabes, el centro, los alrededores más inmediatos y ciertas zonas donde las casas siempre han sido caras, como por ejemplo la zona oeste. Si quieres una casa barata, la tienes. No tienes más que alejarte del centro y verás a qué velocidad bajan los precios. A mí me parece muy bien que se liberalice por completo el suelo y que se quiten impuestos a la vivienda, pero eso haría bajar los precios en las afueras, no en el centro. Ya está, en el centro seguirían siendo caras. En las afueras se puede edificar vivienda nueva, pero no en los barrios del centro. Ahí la ciudad ya está consolidada y no hay parcelas libres donde edificar. Bueno, puedes tener una casa que ya exista y hacerla nueva, pero eso lo único que haría es que la nueva fuese todavía más cara. Bien, en el centro es precisamente donde los precios son más altos. ¿Por qué? Pues porque es donde hay más demanda, es donde quiere vivir casi todo el mundo. Bien, pues vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, que vuelve hoy, que nos habla del año que ha pasado desde la retirada en Afganistán. La caótica huida en derrota del ejército estadounidense en Afganistán confirmó que la política con botas en el terreno dejaba de ser una opción, pese a que sin esa política no era posible la defensa de los derechos humanos en las satrapías del mundo. A los bonistas del orbe se les quedó cara de pasmo, y a los sátrapas de toda condición, empezando por los de Rusia y China, se les iluminó la cara.
Ahora que toca enfrentarlos sin botas en el terreno, el concepto de sacrificio por los valores e ideales queda algo devaluado y algo ineficiente. Qué fea derrota y qué feas consecuencias. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy. Hoy es 23, mañana 24 y estoy de vuelta. Hasta mañana, amigos.